Muchísimas gracias por acudir a Hilo de Ariadna. Para mí es un placer estar contigo. Vamos a conocer esa tradición viva del hinduismo. Y empezamos por las raíces. Siempre me gusta preguntar cuál es el linaje, cuál es la tradición que hay detrás de su enseñanza, cuál fue el encuentro con su gurú y cuál sería esa función del gurú que quizás para Occidente no es tan conocida. Eso son muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Qué hay detrás del linaje? El linaje al que pertenezco es el linaje de Shankara, el linaje de los Dasanamis, 10 órdenes de sannyasis que creó Shankara, aproximadamente hacia el siglo VII, pero ya había una tradición monástica de los antiguos munis o rishis védicos. Desde el origen de la tradición védica hay dos grandes caminos, el de la renuncia y el de la implicación en el mundo, nivritti y pravritti. Y los dos existen desde la antigüedad, de las historias más antiguas, y este es solo un rol externo, el sannyasi o el grihasta, la persona casada con sus obligaciones, que no condiciona el estado interior de la persona. El conocimiento o el jnana no está condicionado por tu rol de ser un renunciante o estar implicado en el quehacer del mundo. Esto en cuanto al linaje. El linaje viene de Shankara, pero vendría de los antiquísimos rishis upanishádicos. Hablabas del rol del gurú. Del maestro, de su gurú, cómo fue su encuentro y qué es el gurú. El gurú, hay uno de los Shiva Sutras que dice Guru Rupaya, el gurú es el medio. En el hinduismo el gurú es básico. Para seguir un camino hace falta pues, que haya un gurú y que haya un linaje. Y normalmente este linaje tiene una larguísima historia que procede ya mitológicamente muchas veces del mismo Shiva o de Narayana o de una deidad, pero donde viene un canal de gracia y uno va entrando en este canal de bendición. Entonces el esfuerzo más esta gracia hace el camino completo. A veces el esfuerzo solamente puede convertirse en una cosa egoica. Entonces el gurú es esta parte que destruiría esta parte egoica. El gurú, el linaje, no sé si algo más me has preguntado. Yo creo que sí, la función de... ¿Y cómo se diferencia? Hay un dicho tibetano que dice, el maestro tenlo a 3 valles de distancia, para diferenciar un poco lo que es la función del maestro respecto a los elementos personales, con los posibles defectos que todo ser humano tiene en este plano de existencia, y cuál serían también esa separación entre la función y la parte personal, en estos tiempos en los que vemos que hay muchos pseudomaestros, falsos maestros. ¿Cómo distinguir lo que realmente es un maestro verdadero? Sí. En la misma tradición tibetana hay otro dicho que dice, al gurú si te acercas demasiado te quema, y si apartas demasiado no recibes su calor. Entonces, que te quema, ¿qué quiere decir que te quema? Porque a veces puedes confundir la función del gurú tattva, del principio del gurú que funciona a través de personas de cierta sabiduría y purificación, puedes confundirlo con la personalidad. A la que ves o concibes al gurú como una simple persona, esta gracia ya hay algo que se corta. Entonces, está bien tener familiaridad con el gurú, pero hasta cierto límite. Está bien tener un respeto elevado, mantener una distancia, que su palabra sea sagrada. A la vez, en el gurú también hay una encarnación de una persona, y toda persona o toda mente tiene sus condicionamientos, y pues hay maestros que no se mueven del lugar, otros quieren enseñar, otros les gusta el café y otros el té. Pero hay esta parte, pero hay un principio que uno debe de reconocer que funciona. El gurú es un canal por el cual esta enseñanza se da, esta enseñanza liberadora se da. En este occidente tan individualista, muchas personas, en el camino incluso del yoga o que les gustaría transitar por el hinduismo, tienen una gran dificultad con el gurú. Es decir, uno puede tener un profesor de dibujo, de química, de conducción, de lo que sea, pero para esta ciencia tan excelsa, tan inmensa, es como si hubiera una aprensión, ¿no? Que el gurú va a abarcar tu vida. No, el gurú va a indicarte solo aquello que es bueno para ti. El gurú no tiene que entrometerse en tu vida del día a día, te responderá lo que le pides, pero el gurú será un canal de gracia para abrirte a espacios que están en ti. Tú tienes que hacer el reconocimiento. Hay un dicho que dice que el gurú, aunque ponga la miel en la cuchara y te la acerque hasta la boca, tú tienes que comértela. Es decir, sobre todo es la gracia del discípulo lo que es importante.
Puede haber un gran maestro, pero si el discípulo no tiene el adhikara, es decir, la preparación interna, no ocurrirá este contacto que puede producir un cambio de estado, un cambio de conciencia. Muy bien. Vamos a ahondar ahora en las tradiciones que por lo que he visto maneja usted con destreza, como es el Vedanta Advaita y como es el Shivaísmo de Cachemira. ¿Sí? Vamos a hablar de esas dos tradiciones, de sus diferencias, donde se encuentran, porque parece como Sankaracharya y Ramanuja, ¿no? Depende de donde nos pongamos, parece que la perspectiva es totalmente distinta, ¿no? Shankaracharya sería el exponente más importante del Advaita Vedanta. Ramanuja del Vishishta Advaita. Si hablamos de Shivaísmo sería, pongamos, Abhinavagupta, Shivaísmo de Cachemira. Estas son las dos tradiciones que nuestro maestro, Swami Muktananda, insistía que profundizáramos en el Advaita y Shivaísmo de Cachemira. Shivaísmo de Cachemira se basa en el Tantra, en los ágamas. El Vedanta se basa más en el Veda, aunque no hay tanta diferencia, pero son dos tradiciones paralelas. La concepción básica del Shivaísmo es que este universo es Shakti, es poder. Es la manifestación gozosa de la conciencia, vibrando y bailando con ella misma, por el placer de expresarse. No es este absoluto, este Brahman trascendente que enfatiza la Upanishad o el Advaita Vedanta, sino es este Brahman que se manifiesta en todo. Entonces, para el Shivaita, todo es Shiva. Sarvam Kalvidam, nada existe que no sea Brahman, todo es la conciencia. La meditación vedantina, quizás en la meta no difieran, pero el camino es distinto. El vedantino, en su proceso de indagación, va diciendo neti neti, esto tiene nombre, tiene forma, es limitado, nace, muere, no es permanente, esto no es, esto no es, esto no es. Y va eliminando cuerpo, energía vital, mente, intelecto, estado de vigilia, estado de sueño profundo, todo lo que tiene un principio y un fin, dice esto no es, para llegar a la inmensidad de la conciencia. Dice, Iti, esto es Brahman, esta es la conciencia absoluta. Entonces el Advaita Vedanta no es que descalifique el mundo, no es que diga que el mundo no exista, pero insiste en su impermanencia, que todo es solo momentáneo, para darnos cuenta de aquello que existe siempre, Sat, la conciencia absoluta. El Shivaísmo te dice que esto es un baile, pero también quiere que te des cuenta de aquello que es Sat, que aunque el mundo desapareciera, seguiría existiendo. Es decir, la meta no es tan distinta, el proceso es distinto, son dos caminos distintos. En esos dos caminos distintos, la función del desapego sería distinta, porque si todo es la gloria de Dios manifestándose, ¿por qué renunciar? La función del desapego, por ejemplo, en el Shivaísmo de Cachemira, la función del sannyasi es muy rara. Sí que hay maestros que no se casan, que siguen brahmacharya, que viven una vida ascética, pero no hay órdenes monásticas. En el Vedanta sí, dicen renunciar es bueno porque así canalizas tu energía, te apartas de esto que no es o que es relativamente y empleas toda tu concentración. Son dos enfoques distintos. Porque en ese enfoque, por ejemplo, del desapego desde el punto de vista del Vedanta Advaita, cuando llega a Occidente, ¿no? A veces esa mala interpretación que también se da con ciertos budismos, ¿no? Del desapego es más una huida a la dificultad que uno tiene de tener vínculos seguros, vínculos sanos, y uno de alguna manera utiliza la máscara de la espiritualidad del desapego para no afrontar las dificultades que tiene en la primera fase de purificación de eso. Sí, claro, todo se puede mal utilizar, pero esto no quiere decir que no haya una tradición de grandiosos rishis que vivieron el desapego, un Ramana Maharshi, este desapego natural, esta plenitud en su interior que no le hacía tener necesidad de nada o deseo de nada, porque vives en la plenitud. El desapego no puede forzarse, el desapego viene por un proceso yógico de transformación donde vas experimentando en ti una plenitud tal que tus deseos desaparecen, porque esta plenitud que sientes no es comparable con ninguna experiencia humana que puedas tener. Entonces este desapego se va asentando de forma natural, pero si tú fuerzas el desapego, a veces genera una energía contraria que va a volver y te va a llevar a estados de deseo. Pero el camino es así, es esta tensión, hasta que la tensión cesa y te mueves por encima de esta fase psicológica del personaje.
Para una ciencia tan suprema, ¿no?, como conocer lo que realmente somos, en Occidente también hay un movimiento que me gustaría que nos ayudaras a discernir acerca de la no necesidad de una vía tradicional, sino ir directamente como a lo sapiencial o a la espiritualidad. Entonces quería que hicieras pues, una defensa desde tu perspectiva, de tu punto de vista, de los elementos que confluyen en una tradición para hacer posible ese viaje hacia lo que somos. Esta neoespiritualidad, o con perdón, esta pseudoespiritualidad, desde mi punto de vista, le faltan las bases. Es como querer ir directo al Paramartha. Paramartha es la parte más elevada de una tradición, a la conciencia absoluta, sin haber pasado por la purificación necesaria de tu componente psicológico e intelectual. Sin purificar estos campos, no tendrás una claridad intelectual de que todo es Shiva, todo es Brahman, sí, muy bien, pero es una comprensión intelectual. La pura vivencia necesita de este fuego purificador que solo se da con la larga ascesis durante años y durante un maestro y con un maestro. Entonces tenemos a veces títulos creo que, no sé si era un vídeo tuyo, que era Advaita sin Vedanta. ¿Cómo Advaita sin Vedanta? El Vedanta, toda la fase, ¿cómo empiezan los textos de Vedanta de Shankara? Pues el Adhikara, la preparación del discípulo, Viveka, discernimiento, Vairagya, desapego, Shat Sampat, una mente aquietada, unos sentidos aquietados, Titiksha, fortaleza, Shraddha, confianza en el maestro, en la tradición, Samatva, esta visión de igualdad. Sin estas cualidades, ¿cómo podemos acceder a este Paramartha? Entonces, me parece una jugada más de este Occidente que tiene prisa. ¿Quién quiere iluminarse instantáneamente? Nadie. Tiene que haber un proceso, porque la belleza está en el proceso. Lo que somos ya lo somos. La iluminación es nuestra naturaleza. Moksha es este Atman que existe en todo. Pero hay un camino precioso y el hecho de transitarlo es algo muy bello. Querer eludir y decir no, que no hace falta camino porque ya somos esto, bueno, esto ya lo sabemos. Pero esto no resuelve el problema existencial de la persona, que tiene que trascender toda limitación y todo dolor. Es decir, que me siento muy alejado de este neo-advaita o este movimiento que tiene muchos adherentes. Claro, es bonito. Ves al cine, come helado, pero sobre todo no hagas sadhana. ¿Por qué no? Esta es mi visión, o la visión tradicional. Esta es una visión, yo creo, muy incompleta. Vamos a ir a preguntas como de dónde surge el mundo. Los sufíes dicen, tienen un dicho muy hermoso, yo era un tesoro. ¿De dónde surge? El mundo. ¿Sí? Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, ¿no? Pero la mayoría vivimos sin conocerle, nos morimos de amor por verle y no le vemos. ¿Qué necesidad tiene Dios de conocerse a través del espejo de la manifestación? ¿Por qué se contracta, se limita y por qué no se conoce en su completud el uno sin segundo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de toda esta manifestación con tanto sufrimiento como conlleva? Aquí está la palabra lila. Lila es juego, baile. Shiva, o la conciencia, existe como conciencia absoluta, trascendente, más allá de nombre y forma, o Brahman, pero es la naturaleza de este Brahman, o de esta conciencia Shiva, hablando en términos shivaitas, de manifestarse. Shiva es un bailarín. ¿Y cómo se manifiesta? En infinitud de planos de conciencia, infinitud de seres, infinitud de situaciones, que todo es el mismo. Hay uno que baila. Y es esta conciencia. Por esto, cuando vemos la imagen de Nataraja, de este Shiva danzarín, sosteniendo millones de universos con todo el dolor y o placer, todo lo que es el samsara, él está con una cara de sonrisa, de meditación, porque no ocurre nada a nadie, porque no hay nadie excepto él. Entonces, desde la limitación, desde la ignorancia, desde el samsara, no podemos comprender este estado de que la manifestación es solo un baile. Es como cuando estás dentro de un sueño, no comprendes lo que es estar despierto, que el sueño no le falta realidad. Entonces es solo por medio de la práctica continuada, cuando este Paramartha se va manifestando en ti, que viene esta comprensión. Si no, es una afirmación,
Este es el valle de la conciencia, no te preocupes, pero mientras tienes sufrimiento, tienes sufrimiento. Por esto la enseñanza, el que imagina una serpiente en una cuerda, el maestro, pues primero le dice, vigila, mueve el pie para atrás, no te preocupes, no te va a picar, pero ahora mira bien, quizás no sea una serpiente. Primero hay que dar la enseñanza al nivel del estado de la persona, hasta que finalmente dice, mira, no hay serpiente, es una cuerda, nunca pasó nada. Y luego, todo hay una gradación de enseñanzas en el hinduismo, que sin un maestro uno puede acogerse a la enseñanza final, sí, muy bien, pero sin haber pasado por aquí, esta enseñanza no tendrá el mismo poder, porque no ha habido la purificación necesaria en tu psiquismo, en tu personaje. ¿Y cuál es el sentido de que, porque uno como puede entender o quiere entender, bueno, la parte gozosa, pues es normal que alguien baile en el gozo, pero bailar en el dolor, bailar en la guerra del Yemen, ser el único actor en medio de las catástrofes, esa parte cuesta como mucho, sí, cuesta mucho entenderlo desde nuestra... Mientras vemos multiplicidad y diferenciación, habrá dolor y habrá este sufrimiento. Desde la visión del uno, nunca ocurre nada. Un tsunami, 500.000 muertos, nada ha pasado, nada ha ocurrido, porque solo existe una conciencia. En la Bhagavad Gita hay muchos niveles de enseñanza, pero uno de ellos, Krishna le dice a Arjuna, cuando Arjuna está tan preocupado ante esta posible batalla, el primer verso del capítulo 2, cuando empieza la enseñanza, creo que es el 12 o el 13, tanto tú como yo, como estos reyes, existimos desde siempre y existiremos hasta siempre. ¿Qué le está diciendo? Que esta apariencia es relativamente real, que hay otra realidad, que es el Atman, que no nace, no muere, no cambia. Entonces uno va llegando a esta profunda percepción, pero hay un proceso, esto es lo más importante, el proceso de la sadhana. Entonces, como por lo que veo no hay manera de salir de este sufrimiento que produce esta dualidad. Mientras hay dualidad, hay sufrimiento. La Upanishad, las mismas Upanishads dicen, mientras hay dos, hay miedo. Y solo cuando me doy cuenta que solo existo yo, que solo existe la conciencia, no yo como individuo, sino la conciencia, que este sufrimiento o esto cesa, esta mala visión cesa. Entonces, pues vamos a desglosar, ya que es la única salida que tenemos, vamos a desglosar la vía, ya que es el único camino que tenemos para liberarnos de tanto sufrimiento. ¿Cómo se empezaría, cómo iniciaría uno ese proceso de desvelamiento, de purificación? Siguiendo un camino. Siguiendo un camino. Bien, por ejemplo, en mi caso, pues hubo de joven leí la Bhagavad Gita, de adolescente, y sentí un fuerte lazo con esta enseñanza. Entonces, ¿con qué enseñanza tenemos un lazo? Sea una enseñanza hindú, o de cualquier escuela, o budista, pero que haya un camino. Y luego viene una parte de práctica, de intensa práctica. En la tradición yógica tenemos la palabra abhyasa. Abhyasa es aquella práctica intensa que hago durante largo tiempo con devoción. Durante largo tiempo. Y de nuevo, esta sensación de que tengo prisa. No puedes tener prisa con algo tan importante como moksha, como la liberación. Es el proceso de tu propia vida. Entonces empezar con un camino, ser consecuente, ir llegando a buscar las fuentes de este camino, las prácticas de este camino, un maestro en este camino, y no querer arreglar o hacer que el camino se acorde a tu egoicidad, sino entregarla a algo mucho más grande, que es la concepción que este camino te presenta. Es decir, el camino es entregarme, no es recibir. En esta entrega recibo todo, es muy sutil. Hay un elemento de la enseñanza, dice usted, que el mundo depende de la manera en la que esté mi mente, que no depende de los objetos, ¿no? Pero ante un objeto como puede ser, por ejemplo, los incendios del Amazonas, ¿no? Ya, es un poco lo mismo de antes, pero quiero que me lo matice más. Ese evento en sí mismo no es negativo, no es nocivo. Sí, claro. Hemos de ver también la enseñanza. En el Advaita Vedanta hay un nivel que es Vyavahara, es el nivel relativo. El incendio del Amazonas es altamente negativo. Hay una naturaleza, hay unos animales, hay toda la situación ecológica del planeta, hay unas personas que viven allí y su hábitat está destruyéndose. Vyavahara. Y uno debe luchar para que esto no ocurra.
Pero si saltamos, y no sé esta frase de dónde surge, a otro nivel, desde Paramartha, aunque el Amazonas entero se quemara, aunque la tierra se destruyera, no ocurre nada. Desde el Atman, desde la conciencia, nunca ocurre nada. Los mundos aparecen, desaparecen, hay pralayas, hay disoluciones. Aquí no hay cambio. Entonces la enseñanza esta se complementa con esta. El estudioso realmente del Advaita o el hindú de verdad, con esta contemplación del Paramartha, del absoluto, es absolutamente responsable en cada pequeño acto en el Vyavahara. Esta enseñanza no es para decir, esto no tiene importancia. Claro que tiene importancia, a este nivel, porque es a este nivel relativo, donde hay un pequeño personaje que aún siente un pequeño yo y un pequeño ego, es aquí donde crezco. Y aquí donde cada situación en la vida voy creciendo, voy purificándome para finalmente establecerme en este estado. Pero vemos incluso los grandes ñanis, los grandes conocedores, estaban implicados. Es decir, Shankara podía haber recibido la iniciación de su guru Govindapada en Omkareshwar y quedarse allí meditando. No, él viajó por India 3 veces en su Digvijaya, creó 4 monasterios, reformó cuantísimos lugares, debatió con los ritualistas, con los budistas. ¿Por qué? Si todo ya es Brahman. Porque hay un nivel relativo que el vedantino no niega. Y en este uno tiene que ser excelente. Una de las definiciones del yoga es esta excelencia, esta habilidad en la acción. Es decir, a veces se utiliza, como tú bien decías, la espiritualidad como un escapismo. Si la espiritualidad es escapista, cuidado. Hemos de analizar el practicante o en qué parte de la enseñanza se ha quedado. Pero la enseñanza, por elevada que sea, conlleva esta plena responsabilidad de cada gesto, cada acto mío debe de estar sagrado, en un cosmos sagrado. Y aquí se complementan los 2 niveles de la enseñanza. Si me acojo solo a uno, me falta algo muy importante. Entonces, para el plano de relativa realidad hace falta discernimiento para distinguir lo que acerca y lo que aleja, y un cuerpo de virtud. Exactamente, un cuerpo de virtud, que si no trabajo, sobre todo la mente, el cuerpo debe de purificarse, pero sobre todo la mente debe de hacerse sutil y virtuosa y menos egoica. Y aquí es donde la palabra entrega va siendo cada vez más importante. Ya no actúo por mi bien, sino actúo por el Dharma, por lo que es correcto, por lo que es beneficioso, por lo que es armónico para los demás, para la sociedad. Es esta transmutación en la persona que tiene que tener lugar para que un proceso espiritual sea poderoso. Y Swami, lo que es correcto es contextual, es decir, ¿es el discernimiento el que tiene que decidir en cada instante lo que es correcto de lo que no es correcto? ¿O hay que asumir un corpus moral, como pasa, por ejemplo, en Occidente, los 10 mandamientos, lo que está bien, lo que está mal? ¿Hay una ética o una virtud que surja? Hay una virtud que va surgiendo, pero esta voz, cuidado. Si escuchamos esta voz, a veces puede decirte que tú eres el único hijo de Dios y puedes armar aquí un gran jaleo. Cuidado. Entonces este cuerpo virtuoso que va creciendo en uno por su práctica, por su purificación, ¿se apoya en qué? En la enseñanza del gurú o de un maestro, que se apoya en la enseñanza de una tradición, que se apoya en la enseñanza de un corpus de textos, de un corpus doctrinal, en la enseñanza de los antiguos. Entonces, todo esto son lo que se denomina pramana. Estos son bases con las cuales yo me inspiro, porque mi pequeño ego a veces puede ser muy atrevido, pero tengo que darme cuenta de confiar en esto. No son mandamientos, pero es algo que me va a servir de inspiración, hasta que poco a poco vaya notando que yo ya estoy en esta plena sintonía y puedo confiar en mi intuición interior. Pero uno al principio debe desconfiar un poco de esta intuición interna y basarse un poco en una tradición de sabiduría, tradición de grandes sabios cómo han vivido, que son como un ejemplo para uno. Esta es la gran suerte de vivir en un mundo tradicional, en un linaje, en un parampara o sampradaya, donde tienes todas estas referencias antiquísimas hasta llegar a la actualidad, con lo cual te puede ayudar mucho a la hora de tomar una decisión o determinación en tu camino. ¿Y qué piensa de las críticas que a veces se hace desde el mundo occidental, posmoderno, a los elementos obsoletos o costumbres que se han ido adheriendo a la tradición? ¿Y cómo discernir si eso es cierto, que efectivamente hay adherencias que
que han utilizado a Dios a su imagen y semejanza en vez de al contrario. ¿Cómo discernir finalmente lo que es adherencia y de lo que es real, las enseñanzas tradicionales? De nuevo, si tienes un maestro, este maestro, estas adherencias debe de estar, parte de su función es decirle esto no es o esto no ha sido. Y también ir a las fuentes. Por ejemplo, si tú quieres profundizar en el hinduismo, profundiza en las Upanishads. Allí está todo. No hay nada que se haya dicho después de las Upanishads que no estuviera allí en semilla o expresado. Entonces uno debe de recapacitar, y lo que es esencial y lo que ha sido una adherencia que con los tiempos pues se ha adherido, pues toda tradición tiene sus adherencias, sin duda. Es ir una y otra vez a la esencia del corpus de tu tradición. Y esto requiere estudio, contemplación, esta parte tan bella del camino. ¿Cuáles serían los elementos, si tuviera que hacer una síntesis de los elementos esenciales del Sanatana Dharma o del camino hindú, cuáles serían? ¿Con el cuerpo, con la mente, ¿se puede esquematizar? Sí, el universo es una manifestación sagrada, el universo es la madre expresando belleza y esta manifestación. Mi cuerpo es también sagrado, mi vida y cada instante es sagrado y debo de utilizarlo para llegar a esta plena comprensión de la sacralidad del todo y que soy uno con este todo. Esto es una síntesis muy sintética, ¿eh? Pero sería sobre todo recuperar la sacralidad en mi vida, en mí y en lo que me rodea, es decir, hacer de cada instante un instante sagrado y ir reconociendo la conciencia en mí, y en la medida que la reconozco en mí, la reconozco en todo. Y un elemento quizás de ese camino que usted habla mucho, bueno, de Mauna, del silencio y de la meditación que lleva hacia el Mauna, ¿no? Antes cuando hablaba de que Shiva veía los mundos aparecer y desaparecer, pasa un poco a veces en la meditación cuando aparecen las ideas y los pensamientos, y si uno se mantiene aquietado en su asiento natural de la mente y todo eso va y viene. De alguna manera la meditación es un pequeño ejemplo de ese... La meditación es un ejemplo. La meditación, nos sentamos a meditar y primero vienen los recuerdos del día, aquel desencuentro que ha habido en el trabajo, la cara de la persona que te ha dicho algo que no te ha gustado, pero sostienes el asana, sostienes la postura, y esto desaparece. Vas entrando igual aún en un ruido, pero más sutil, impresiones más antiguas. No es que desaparezca todo, pero ya has pasado esta fase inmediata, pasas a una fase de impresiones más subyacentes y persistes. Ahí has meditado, supongamos, 25 minutos. La mente igual ya dice que tú te mantienes. Y vas entrando poco a poco, con el tiempo, en espacios de no contenido o menos contenido. En estos espacios de menos contenido o no contenido está la enseñanza, la esencia de la enseñanza. La esencia de la enseñanza es el silencio. No hay ninguna palabra que nos pueda mostrar lo que el silencio nos muestra. Cuando no hay nada, ni tan solo el vritti del aham, el vritti de yo. Lo que yo reconozco en este instante es lo que soy. Entonces la meditación hecha con perseverancia, cuando vas entrando en te va mostrando la esencia de los textos, la esencia de la enseñanza. La palabra siempre es engañosa, siempre es aproximada. Nunca hay una palabra final. En el Vedanta decimos que el Brahman es Sat Chit Ananda, pero existencia es lo contrario de inexistencia, dicha lo contrario de desdicha, es decir, no es definitivo. Y la percepción directa va más allá de cualquier término que podamos poner a la realidad. Entonces, para mí el silencio es lo más importante. De hecho, en Arunachala, que usted vivió mucho tiempo, ¿no?, cerca de Arunachala. Viví 25 años o más, y algunos de ellos alejado en una choza, donde por el hecho de estar solo, aparte quería estar solo, por supuesto estaba en silencio. Y fue una experiencia preciosa, fueron quizás los años más plenos de mi vida, una gran plenitud. Ramana Maharshi, de hecho, enseñaba en el silencio, ¿no? Creo. Y Ramana Maharshi, aunque a veces sus libros puedan ser engañosos, que solo vemos conversaciones, está bien leer los libros que explican el contexto de estas conversaciones, que igual sí que decía unas frases a las 8 de la mañana, pero luego igual había horas de silencio.
donde no ocurría nada. Entraba alguien, saludaba, se sentaba, y esta persona, por su silencio, era inducida a un espacio interior de plenitud, porque él irradiaba esta experiencia que vivía con fuerza. Usted vivió un tiempo en Arunachala. Me gustaría que nos desgranase un poco la experiencia de lo que es la enseñanza desde el silencio, que creo que Ramana Maharshi era su especialidad, enseñar desde el silencio. Sí, sí. En Arunachala viví más de 25 años. Para mí fue una fase muy importante de mi vida. El ashram de Ramana, el samadhi de Ramana emanaban este silencio. La montaña inducía, creaba algo que te llevaba a tu propio silencio. Era como un espejo del silencio que ya está en nosotros. En estos años, 2 de estos años, los viví en una choza, alejado de la población, a 6 kilómetros. Entonces vivía en silencio. Había meditación, contemplación, estudio de textos, ver la montaña y la naturaleza. Y el silencio era palpable, y la enseñanza del silencio, de la cesación de contenido y lo que se manifiesta cuando esto se da. Todo el silencio es una bendición. A Ramana decimos que su enseñanza más esencial es el silencio, y en el linaje de la Advaita Vedanta decimos que el Adiguru, el guru primordial, es Shiva en la forma de Dakshinamurti. Dakshinamurti es esta forma de Shiva que enseña en silencio, y esta historia mitológica que enseña a los hijos de Brahma cómo, en silencio. Ellos se sientan a sus pies y Dakshinamurti simplemente junta los dedos en Chinmudra, diciendo el Jiva, el alma universal, el alma individual, no es distinta de Shiva, de la conciencia suprema. Entonces el silencio es lo más importante del camino. Uno puede estudiar, uno debe contemplar, uno por supuesto debe de tener claridad intelectual, pero para llegar al curso superior, que es el silencio. Swami, por ejemplo, en el budismo se dice que el final del camino no es la iluminación o el vivir en la dicha del silencio, sino el regreso a casa, a la plaza del mercado, que también creo que Muktananda, su maestro, hablaba de que en la prueba de la vida cotidiana, y ahí es donde también uno podría acabar de afilar y afinar eso que aprendió en el silencio. ¿Nos pueden matizar cómo lo se ve? El silencio no debe de ser... El silencio es una fase importante que yo debo de buscar para nutrirme de este silencio. Pero este silencio luego no debe de ser dependiente de que el vecino no haga ruido, de que estoy en una ciudad o que no aguanto, que allí hablan. No puede ser esta sensibilidad que no me deja vivir tranquilo en distintas situaciones. El que está establecido está bien en cualquier lugar. Por supuesto que elegirá igual un lugar más silencioso, pero no está tan afectado por estas circunstancias. Entonces el silencio de verdad es el silencio que está en mí, que ya de cierta manera me protege del ruido externo. El silencio de verdad no es solo la ausencia de ruido. Esta sería una parte muy superficial del silencio. Es esta inmensidad que siento constantemente en mí. Este es el gran silencio. Recuerdo que viví en un ashram en India donde había un fanatismo por el silencio. Todo debía ser silencioso. Incluso si venía alguien a pedir agua, ya era ruido. Y dejé este ashram. Uno no puede ser. Uno no puede ser tan dependiente de factores externos. El silencio de verdad es un espacio interior. Pues se puede convertir en una idolatría, ¿no? En una condición que le pones. En una condición que necesites esto para soportar tu camino. Bien, por supuesto que hay soportes y fases donde te ayudes, pero finalmente, y en el caso que tú mencionabas de Muktananda no aconsejaba, excepto algunas excepciones, de retirarse demasiado tiempo, sino de estar involucrados en el mundo, porque es en el día a día donde te confrontas con muchas cosas que tu ego a veces no le gustan y ves dónde estás. Cuando alguien te dice algo que te incordia, ¿dónde está tu meditación? Es aquí donde, si tú vives solo en tu pequeño espacio meditativo, puedes autoimaginarte de que has trascendido todo, pero cuando viene alguien y te dice, ¿pero qué estás haciendo aquí perdiendo tiempo? De repente hay enfado. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el silencio? ¿Dónde está la calma que pensabas que tenías interiormente? Entonces el mundo es la gran escuela, el mundo es el gran medio para crecer, y donde nos toca vivir es donde tenemos nuestra lección.
Y hablando del mundo que nos ha tocado vivir, me gustaría que también nos explicara un poco la teoría de los ciclos cósmicos del hinduismo, con especial hincapié en el que supuestamente estamos, que es Kali Yuga, ¿no? Una época de adharma, de ignorancia, y si esos ciclos son sucesivos o son simultáneos, y nosotros desde el propio Kali Yuga, como estamos, que estamos todos bastante escindidos, podemos acceder a una edad de oro donde hay un encuentro realmente con la conciencia. Siempre podemos acceder. Y mi maestro Muktananda y otros maestros, él decía, para el devoto, para el yogi, no hay Kali Yuga, pero porque vives en esta realidad. Todos vivimos, por supuesto, en un mundo externo, pero vivimos en esta realidad interna que estamos encarnando. Entonces, en esta Kali Yuga sí que hay sin duda una gran confusión y nos gobiernan personas que no deberían de gobernar, y podríamos hacer una larga crítica, no la vamos a hacer ahora, pero también se presentan muchas posibilidades. En este curioso Kali Yuga, yo voy a una librería y me encuentro con una traducción del Rig Veda y del Vijnana Bhairava Tantra y del Pratyabhinya Hridayam y del Vivekachudamani de Shankara y de los Yogasutras de Patanjali. Estos medios, hace unos tiempos no los tenía que viajar miles de kilómetros, buscar el maestro que me enseñara oralmente, que esto tenía otro poder, sin duda, sin duda. Pero ahora tengo estos medios que si los utilizo adecuadamente y busco los medios, la divinidad siempre nos va a dar, donde hay aspiración, hay una divinidad que está ayudando, hay una gracia que está ayudando en cualquier situación. Entonces, los textos hablan de que en este Kali Yuga hay más posibilidades, hay como, aunque hay una gran dificultad externa por la dharma que nos rodea, también hay una gran facilidad para aquel que quiere lanzarse en este proyecto de autoconocimiento. Uno de los signos de este Kali Yuga parece el deterioro de los ecosistemas. Ahora también hay un debate si el cambio climático es producido por los hombres, si no, si es una cuestión cósmica. Sí. ¿Cuál sería el papel del hombre, según la perspectiva hindú, respecto a la naturaleza? El ser humano frente a la naturaleza, para que la naturaleza volviera a ser ese libro sagrado en el que nos habla, ¿no? Y nos enseña. Exactamente. Cuando vemos en India estas imágenes de Bhudevi, Bhudevi es la diosa tierra. Es decir, tener esta concepción que estamos ante esta diosa. Yo he vivido con hindúes que al despertar, lo primero que hacían era un pranam. Tocaban la cabeza en el suelo, saludando a la tierra que les hacía que pudieran comer, que pudieran respirar, que pudieran vivir, que pudieran crecer, que pudieran seguir su camino. Entonces, esta civilización tan centrada solo en el hombre, olvidando todo, obsesionada por la ganancia, está destruyendo esta tierra de una forma como no ocurría en muchísimo tiempo. Y pensamos que hemos evolucionado, es casi absurdo ver lo que el ser humano está haciendo. ¿Cómo hay que llegar a un replanteamiento del ser humano y de nuestra vida y nuestra relación con esta Shakti, con esta divinidad que es la tierra? Es volver a sacralizar este mundo. Y unos elementos que resacralizan mucho es el elemento ritual, ¿no? El que parece que decía Mircea Eliade, nos ponen con un tiempo y un espacio distintos. El ritual es una puerta. El ritual, hago este ritual con unas piedras, con el agua, con un árbol, con una imagen. El ritual me concentra, el ritual me hace compartir por medio de estos mantras o de estos hechos con el fuego, entrar en este espacio sagrado, salir del pequeño yo para entrar en un espacio más sublime. Entonces, este ritual puede ser algo muy externo, pero también puede ser el gran ritual del silencio, el ritual de la meditación, en el cual no hay esta acción ritual, pero hay una fusión en esta esencia que es una. Las dos son válidas y habrá un momento para cada una de ellas. Y Swami, ya vamos a ir acabando, pero me llamó la atención también ahora leyendo, preparando la entrevista, que el mundo cambia si yo cambio. Es una frase que se mueve mucho en ciertos entornos, ¿no? Pero habla usted del karma buni, es decir, que aunque uno cambie, este es un lugar donde se confluyen todos los karmas. No va a cambiar el mundo si nosotros nos hacemos más conscientes, si nos hacemos más. Estamos cambiando el mundo en cada segundo. Ahora mismo estamos cambiando el mundo. Esto es un karma bhumi. A nivel relativo, volvemos al Vyavahara, a este plano relativo, esto es un karma bhumi, un lugar donde hay esta fricción de los distintos karmas de cada ser. Entonces, y es aquí donde tenemos el aprendizaje. En el Paramartha no hay aprendizaje, ya todo es conciencia, todo está resuelto. Es aquí
Entonces es en nuestra elevación, nuestro proceso de elevación, estamos también elevando el mundo. Suponte, imagina, no digamos el mundo, digamos una sociedad que siguieran los yamas y niyamas yógicos. Ahimsa, la no violencia, la veracidad, el no desear aquello que no es tuyo. ¿Qué ambiente de paz y de cohesión social habría? Solo siguiendo estos yamas y niyamas. No hablamos ya del samadhi, pero solo siguiendo lo que son las bases yógicas. ¡Qué transformación! Entonces, si esta espiritualidad pudiera recuperarse, ¿no? Si este materialismo tan fuerte que el ser humano está viviendo ahora desapareciera un poco y surgiera de nuevo, espero, esta ola de autoconocimiento, había una gran transformación. El mundo es transformable, pero es el ser humano que debe de transformarse. Y este cambio no viene de ninguna acción política, ninguna ONG, viene de un cambio interior. Es el cambio interior que lo hace posible. Entonces tenemos esperanza, podemos ser optimistas, realistas acerca de esta sensación un poco apocalíptica del fin de un mundo que muchos vivimos. Yo pienso que hemos de vigilar. Los que nos quieren controlar quieren mantenernos asustados. Que las cosas están bien, no. También hay que mantener un realismo. Pero tampoco están tan mal y tampoco pasa nada, nunca pasa nada. No seamos aprensivos, pero seamos consecuentes con nuestra vida, sobre todo con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras relaciones. Esta es la forma que tenemos de todo lo que podamos hacer de más perfecto, pero empecemos por nuestra propia vida y por nuestra propia mente, que es mucho más poderosa de lo que parece. Una mente armónica está generando armonía, una mente agitada está generando agitación. Entonces empecemos por lo más cercano. Por la atención, ¿no? La interiorización. La plena presencia, la atención, la compasión, toda esta belleza que acompaña al ser humano en su proceso de elevación. Pues esperemos que todas las dificultades, en vez de frenarnos, nos fortalezcan el músculo de ir contracorriente y más allá de nuestros dispositivos móviles podamos cultivar. Claro que sí, que tengamos este virya, esta fortaleza. Muchas veces en las invocaciones, antes de la enseñanza, se invoca este virya, esta fortaleza interior, esta fortaleza física e intelectual, para poder crecer. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, ha sido un honor.